En Rentarica.com te presentamos este proyecto ubicado en Playa Macao, Punta Cana. Está decorado con una esencia tropical, contemporánea, invitando a la relajación, la convivencia con la naturaleza. Es un lugar cerrado con seguridad privada, hotel boutique, área comercial, 25 villas, acceso a Playa Macao, preinstalación para paneles solares, comunidad de baja densidad y seguridad 24 horas. Los precios inician en $102,000. Eso es un regalo. Entra ahora mismo a Rentarica.com, propiedades inolvidables. Bienvenidos a esta emisión del Antinoti Editorial correspondiente al lunes 16 de octubre del año 2023. Miren, los dominicanos somos como el cuento ese famoso del cuervo, que solo piensa en hacer una casa cuando está lloviendo y desde que sale el sol se olvida de la casa hasta el próximo aguacero. Así mismo somos nosotros. Nos pasa que ya nadie se acuerda que desde finales del año pasado hasta marzo de este año, nosotros los dominicanos vivimos una de las peores sequías que llevaron nuestras represas a los niveles más bajos desde que se inauguraron, con algunas prácticamente secas. Pero, volviendo al tema de las lluvias, y como el cuento del cuervo, aquí no se le da continuidad a absolutamente nada y no se ha vuelto a hablar ni de la necesidad de ahorrar agua para estar preparados para los próximos meses de sequía que están por llegar, como tampoco de las consecuencias que ocasionan esas lluvias. Y es que con las lluvias tenemos meses con la propagación de mosquitos que crecen en cualquier charquito, incluyendo la especie esa del diablo, porque no puede ser de otra, Aedes aegyptus, que es el peligroso mosquito ese de las patas con las rayitas blancas. Es precisamente por esta razón que tenemos en República Dominicana una epidemia de dengue con niveles alarmantes por encima del año 2019 de los que ninguna autoridad habla. Este programa va dedicado a todas las personas que han perdido un familiar por culpa de esta enfermedad. Nuestra solidaridad para el doctor José Vidal Pérez, quien informó a los medios de comunicación la pérdida de su hija de 13 años a las 48 horas de ser picada por el mosquito transmisor del dengue. Y hacemos un llamado a todas las familias que han tenido miembros que están o han padecido de esta enfermedad, que pongan su comentario aquí en este video, compartan su experiencia y juntos llamemos la atención de nuestras autoridades. Bueno, y antes de que vengan los bots del PRM y bocinas pagadas del gobierno a criticar, lo primero a saber es que una epidemia, según la Organización Mundial de la Salud, es citando, un aumento inusual del número de casos de una enfermedad determinada en una población específica en un periodo determinado. Si usted abre el periódico Listín Diario del pasado 13 de octubre y lee, y estoy citando, reportes oficiales indican que hasta mediados de septiembre pasado el país registraba 11.549 casos sospechosos de dengue, equivalente a un 83% más que los notificados en el año pasado, en la misma fecha, que fueron 6.264 casos. Entonces no hay que ser un experto en ninguna rama de la medicina para entender que tenemos un problema y que hay una población que va a morir si no actuamos. Nosotros aún no entendemos qué más hace falta para que Daniel Enrique de Jesús Rivera Reyes, ministro de Salud, o el mismo doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, declaren formalmente que tenemos una epidemia en este país de dengue. Es que si no se le enferma un familiar a uno de ellos, no existe el problema. Eso es lo que pasa. ¿Cómo es posible que el Ministerio de Salud de la República Dominicana, según datos de la propia DGPRES, que es la Dirección General de Presupuesto, tenga asignado en el presupuesto del año pasado más de 661,000 millones de papeleta? Oigan bien, casi 1,000 millones de dólares mensuales. Una Punta Catalina cada 2 meses, y ese dinero no se ve porque los hospitales aún se están cayendo a pedazos. Entonces, para colmo, tenemos reportes de gente que no conseguía cama en cuidados intensivos la semana pasada porque algunos hospitales están llenos por esos casos de dengue. Incluso tenemos reportes que así le dijeron a una familia que no pudo ingresar a un miembro de su familia al Mocoso Puello la semana pasada. Y hasta en el sector privado le dijeron que no. Desde el mes pasado tampoco aparecían camas en algunas clínicas privadas del país
como le pasó también a un miembro de nuestro equipo que no encontraba una cama para atender a su hijo porque las clínicas estaban llenas por casos de dengue. Entonces sería bueno que las autoridades de este gobierno, en especial mi queridísimo Jimmy Neutron, se recuerde de su antipasado, cuando él decía en el 2019 que, y estoy citando, la epidemia del dengue no es consecuencia de falta de recursos públicos, porque el PLD ha despilfarrado el crecimiento económico de estos 14 años, sino falta de voluntad y compromiso con la calidad de vida de la gente. Cierro cita. Entonces, Paliza, mi querido amigo, ahora que tú eres gobierno, por lo menos, además del anuncio de tanque tapado y cloro untado, recurran a otras estrategias, porque aún esto es información valiosa. No es suficiente para enfrentar el dengue. El dengue es una enfermedad que se transmite a través de un tipo específico de mosquito. No es posible que en República Dominicana todavía estamos hablando de dengue. Si países, por ejemplo, o más bien regiones como Hawái, en el año 1944, oigan bien, hace 79 años atrás, pudo erradicar el dengue endémico, recurriendo a una cruzada nacional, eliminando los criaderos del mosquito. Entonces, desde entonces, los casos de dengue allá en Hawái son mínimos y año tras año se refuerzan esos controles. Entonces, ¿qué hace falta en República Dominicana? ¿Qué? Como ya tenemos un problema encima por dejar todo para última hora, primero yo entiendo que debemos reforzar hospitales, tanto en recursos para atender pacientes como reforzar entrenamiento del personal en el protocolo, que tengan que seguir ese protocolo según las diferentes cepas del virus del dengue que hay, porque hay varias. El dengue hemorrágico, por ejemplo, tumba las plaquetas a niveles muy, pero muy por debajo de lo normal, por lo cual tanto niños como ancianos o cualquier persona con otra condición delicada pueden perder la vida inmediatamente. Junto con esto se debe reforzar también la prevención haciendo jornadas nacionales de eliminación de los criaderos de mosquitos. Vivimos en una isla o una media isla donde hace tiempo debimos de saber que los mosquitos son una plaga que tradicionalmente se desplazan unos 200 metros a la redonda del lugar donde nacen. Si usted tiene un perímetro de 1000 metros libre de criaderos de mosquitos, es casi seguro que ese ambiente estaría libre de mosquitos. Como los mosquitos viven, si son machos por hasta una semana y son hembras con acceso a comida hasta un mes, es posible entonces controlarlos, eliminando los criaderos, fumigando y protegiendo su cama con mosquiteros o ventanas con screens para evitar que entren a su casa. Otra forma de prevención, aunque usted no lo crea, los murciélagos. Usted puede hacerle una casa a un murciélago en el techo de su casa o en alguna mata que esté a cierta altura. Busque ahí en Google para que usted vea. Un murciélago, creo que cada hora se comen 6,000 mosquitos. Cada hora que pasa de ese murciélago estar andando, se come 6,000 mosquitos. Y no se crea toda esa historia de que el murciélago es un animal que es malo, nada de eso. Instrúyase. El murciélago es un animal que puede ayudar mucho a la humanidad, sobre todo en las plagas, sobre todo con los insectos. Pero el dengue es una enfermedad que no respeta tampoco el estatus social y que puede afectar desde al más pobre hasta el más rico en República Dominicana. Porque puede picarle durmiendo en un callejón, parte atrás o en una lujosa villa frente al mar, no importa. Entonces no permitamos que se pierda la vida de gente inocente en nuestro país por culpa del dengue y hagamos todos lo que tenemos que hacer para evitar todo esto. Pero lo más importante es la necesidad de políticas públicas que se implementen para evitar la propagación del dengue. Año tras año, señores, año tras año, tenemos el mismo problema y las acciones que toman las autoridades de salud son mínimas. En muchos países, enfermedades como el dengue o el virus del Nilo occidental, que también lo transmite el jodido mosquito, el diablo ese, las controlan con fumigación espacial, utilizando productos que eliminan los mosquitos, pero no hacen daño a los seres humanos.
En nuestro país, muchos resorts, incluso aquí donde yo vivo en Punta Cana, es una fumigación, creo que cada 2 días, cada 3 días, es una fumigación espacial y lo hacen para reducir la cantidad de mosquitos y hacer menos incómoda la estadía de esos huéspedes en los hoteles y la gente que vivimos en esta área. Aquí, por ejemplo, en el 2020 también, en República Dominicana, en plena pandemia, salían las camionetas a fumigar los barrios en medio del toque de queda, porque en ese entonces estábamos en campaña, obviamente. Pero como ahora es un año electoral, bueno, pues nadie habla de eso. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos es ¿qué se necesita para que la República Dominicana exista un plan efectivo para combatir el dengue? Y hago otra pregunta, ¿tendrá que morir algún familiar cercano, que Dios no lo quiera, a un alto funcionario del gobierno para que finalmente, después de tantos años, se haga algo para eliminar la gran cantidad de mosquitos que tenemos? Caramba, el dengue amenaza de nuevo y no hemos visto ningún tipo de interés o alarma a nivel oficial que sirva para enfrentarla. Y eso a mí y a ustedes debería de preocuparle. Hasta aquí esta emisión del Antinoti correspondiente al lunes 16 de octubre del año 2023. Soy Sergio Carlos, a nombre de todo el equipo del Antinoti. Te vi, te veré.